Hoy vamos a compartir con ustedes este masterclass, bienvenidos, que le hemos titulado El imprescindible quehacer teológico de la niñez. Eh, bueno, tenemos dos textos bíblicos que quería compartir con ustedes para este masterclass, que dicen Gálatas 4:1-2, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, dice Pablo, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo, ¿no? Este es un versículo bíblico que cuando yo lo leí me llamó tanto la atención que dije, pero ¿cómo es posible que Pablo compare a un hijo de una familia con un esclavo? Qué tremendo, ¿no? Entonces, y bueno, esto ya hace tantos años. Yo empecé mis estudios sobre la teología de la niñez hacia el año 2004, 2005, ya han pasado más de 20 años. Y, y fue tremendo, ¿no? Y en Lucas 18:15 dice, también le llevaban niñitos, dicen, el Dios habla hoy, porque en griego dice brefos, que son beber recién nacidos a Jesús para que los tocara, pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprender a quienes lo llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo, dejen que los niños, y aquí ya cambia Jesús de término, ya no dice brefos, ya Lucas no dice brefos, sino dejen que los paidión, en otros también dice nepios, algunos le pronuncian nipios, ¿no? Dejen que los niños, que ya significa niños más grandecitos, ¿no? Porque acá son bebés que amamantan. Vengan a mí y no se los impido, porque los tales es el reino de Dios, de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Este masterclass es un curso de teología de la niñez y el curso tiene como objetivo comprender desde las ciencias teológicas qué es la teología en el debate contemporáneo y proponer un nuevo panorama de teología de la niñez y adolescencia que tenga fundamentos exegéticos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Construir ese giro teológico desde el reino de Dios practicado por Jesús. Ese es el objetivo del curso. Y claro, este es un masterclass nada más, ¿no? Y miren, empecé poniendo qué es la teología. Y miren esta foto que puse detrás. Esta foto es, se encuentra en un museo de Alemania, imagínense, un museo de Alemania. Y fue sacado de Pérgamo, de Apocalipsis capítulo 2, ¿se acuerdan? Pérgamo. Y ahí el autor de Apocalipsis dice, ¿no? Ahí ustedes en Pérgamo viven donde mora el trono de Satanás, ¿no? Y este es el trono de Satanás. Y acá hay diversos dioses greco-romanos, ¿no? ¿Y por qué puse eso? A la pregunta, ¿qué es la teología? Porque la terminología de la palabra teología no se encuentra en la Biblia. Esta palabra sin duda se usa para describir los escritos de algunos poetas y escritores griegos. Para los griegos, teología es un himno religioso dirigido a Dios bajo inspiración divina. En este sentido, Homero, ¿no? La Ilíada y Hesíodo serían teólogos griegos, ¿no? Esto lo dice Antonio Hortelano. Y el término teología o teologén
no es de origen cristiano. Los primeros datos que podemos recuperar se refiere al mito de estos dioses, ¿no? De estos dioses. Es himno religioso dirigido a Dios bajo inspiración divina, ¿perdón? Estábamos acá. Homero y Hesíodo son llamados teologoi por su estilo particular de componer y cantar los mitos. Aristóteles, al dividir la filosofía teorética en matemática, física y teología, ¿no?, a esta última la identifica con la metafísica. Es concluyente, miren este libro de Werner Wager del Fondo Económico y Cultura, la teología de los primeros filósofos griegos, ¿no? Es concluyente que la terminología, la palabra teología se usa entre los griegos poetas y maestros. Los estoicos le dan un sentido de interpretación de la divinidad, y fue Eusebio, el historiador del siglo IV después de Cristo, historiador cristiano, ¿no?, que da testimonio de usar la palabra teología en el mundo cristiano, ¿no? Dice que Juan, el escritor del cuarto evangelio, es un verdadero teólogo. En el cristianismo, teología se usa como ciencia de Dios, tomando en cuenta que está referido a la filosofía griega, en razón que en ese contexto, ¿no?, la filosofía griega es considerada ciencia y se llamaba metafísica. Y bueno, entonces ya se darán cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pablo nunca quiso llamarse teólogo, ¿no? Teólogo eran los filósofos estoicos y epicúreos de Hechos capítulo 17, cuando se encuentra con ellos en Atenas. Ellos eran teólogos. Pablo no. Pablo era un apóstol, un servidor. Y fue el primero que utilizó para el mundo cristiano, según los documentos que tenemos, las fuentes, es Eusebio. Bueno, entonces, poco a poco pasó al cristianismo. La teología se usó en el mundo católico, en el mundo ortodoxo también, pero nosotros vamos a saltar un salto tremendo. En las clases sí, les explico diacrónicamente casi en todos los siglos, ¿no? Ahora no tenemos tiempo. ¿Qué significa teología para Karl Barth, por ejemplo? En este libro, Introducción a la Teología Evangélica, la teología es posible solo como iglesia. No, fuera de la iglesia no hay teología, pues ella es el lugar donde esta palabra puede ser actualmente escuchada, acogida y pensada. La comunidad eclesial tiene la responsabilidad de que tal palabra sea atendida en su origen, teología bíblica, en su contenido, teología dogmática, en su sentido último, al que ella es destinada, teología práctica. ¿No? Eso, que justamente... Ahora, otro concepto de teología que se fundó en Latinoamérica, ¿no?, fue la teología y la liberación. Aquí está justo Gustavo Gutiérrez, en una entrevista. No puedo pasar la entrevista porque es larga, pero lo he resumido algunos conceptos que él tenía en la teología, ¿no? La teología, en Latinoamérica se gestó las teologías de la liberación, porque no solamente hubo de Gustavo Gutiérrez, había otros, que habla en un primer acto, ¿no? Para él la teología, el primer acto, dice, es la oración y la práctica cristiana, ¿no?, y que él también llama el silencio. Y un segundo acto, la teología, es un hablar enriquecido por la oración. Este segundo acto es el hacer teología, ¿no? Entonces él llama por eso que el segundo acto es teología. La teología de liberación es hacer teología desde la pobreza, ¿no? Este es un primer aspecto de la teología, y su segundo aspecto es que la teología de liberación es hacer una teología desde la pobreza. La pobreza para él es muerte y Dios es vida, que Gutiérrez llamaba, ¿no?, opción preferencial por el pobre, ¿no?, que para él anunciar la vida plena. ¿Cómo hablar de Dios, de la vida, desde el sufrimiento del pobre? Incluso tiene un libro sobre eso, El Dios de la vida. Y esta teología fue
tan influyente que incluso influenció a teólogos evangélicos, ¿no? José Miguel Bonino, este teólogo argentino, y todas las fraternidades teológicas latinoamericanas, René Padilla, Núñez, y wow, es una cantidad enorme de teólogos que fueron influenciados por la teología de liberación, que también se dio en el mundo evangélico, ¿no? Sin embargo, es necesario decir más para indicar lo que hace esta ciencia, ¿no? Así, pues, proponemos una definición más completa de la teología, aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las escrituras, situándose en el contexto de la cultura en general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida, ¿no? Así, la teología debe ser bíblica en primer lugar, ¿no? Y la teología de la niñez tiene que basarse a los textos de la Biblia, usando la exégesis y el contexto. La teología es sistemática, porque sistematiza. La teología también es relacionada con los temas generales de la cultura y el conocimiento. Y la teología también tiene que ser contemporánea, ¿no? Para ahora. Y la teología tiene que ser práctica, ¿no? Porque si no, no aterriza. Como decía un teólogo, la teología tiene que ser una acción pastoral. Y la teología sistemática debe estar relacionada con la teología bíblica, teología histórica y la teología filosófica. Miren acá cómo podemos localizar en la teología sistemática a la teología práctica de la niñez, ¿no? Aquí hay estudios teológicos, estudios bíblicos, históricos, doctrinales, y siempre relacionamos a la teología con los estudios doctrinales, ¿no? Lo que llamamos la teología sistemática, que son Dios, hombre, pecado, Cristo, salvación. El profesor Erickson sigue sosteniendo en este libro, ¿no? Aquí, Teología Sistemática, que la teología es ciencia, pero no debate lo que es ciencia y propone una teología más abierta, situando en el contexto de la cultura general y relacionándose con los temas de la vida. Así, su teología sistemática es una propuesta más contextual que algunas teologías sistemáticas. Que la teología sistemática eran las doctrinas, que se dialoga con teología más abierta. Por eso Erickson propone, ¿no?, que también hay teología práctica. Y aquí, en la teología práctica, está la acción pastoral por la niñez, por la mujer, por la familia, etc. Muy bien. Vayamos hacia un concepto de teología, ¿no? Y antes de eso, una frase de Karl Barth, ¿no? La teología solo puede ser una ciencia libre y gozosa en el cumplimiento siempre nuevo de la entrega voluntaria. Si la teología no quiere precipitarse en la arterioesclerosis, en la esterilidad, en el aburrimiento ergotista, su trabajo de ningún modo puede ser rutinario, no se puede realizar en función de un automatismo. Por eso la teología desde esta perspectiva tiene que ser forzosamente una acción de plegaria, ¿no?, de oración, así como Gutiérrez, mira. Y su cumplimiento es único. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres, ¿no? Y yo creo que cuando en la iglesia pastoreamos, vemos, ¿no?, familias sufriendo a través del divorcio, mujeres sufriendo violencia en juicios, niños violentados, etc. Entonces ahí viene la teología, ¿no? Entonces, esta es una definición que yo trato de hacer, ¿no? La teología es un discurso de Dios o disciplina de Dios que no puede usar métodos científicos, porque el estudio es Dios, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 13, dice que hoy vemos oscuramente como el espejo, pero un día veremos claramente. En Job dice que no podemos entrar al pensamiento inescrutable de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo los abismos, las estrellas? Entonces,
la teología no puede ser ciencia pura, no es la ciencia de Dios, ¿no? Ya que Dios es inescrutable, no podría aplicarse algún método científico para estudiar a Dios, ¿no? Pero la teología debe ser interdisciplinaria, sí, porque está enraizada en el mismo ser humano, por lo tanto usa las ciencias para hacer un discurso de Dios, como son las ciencias bíblicas, la historia de la teología, o como diacrónicamente se ha desarrollado las doctrinas, ¿no? La historia de las doctrinas, la historia de la filosofía en diálogo con las contribuciones a las doctrinas teológicas. Hay que recordar que la teología hasta el siglo XX era un diálogo con la filosofía, ¿no? El que propuso la separación de filosofía y teología fue Carvalho en su libro Romanos, ¿no? Y las ciencias humanas que pueden aplicarse en el discurso de Dios y la teología sistemática, que debe cambiar su carácter de reflexión doctrinal solo mirando al cielo, ¿no? Y no aplicable a la historia humana, como decía un teólogo que se llama Jürgen Moltmann. La teología no puede estar de espaldas a la historia, ¿no? Por lo tanto, la teología debe hacerse desde un giro antropológico, no solamente mirar al cielo, sino al humano. Y explicar la teología como un nuevo método teológico que le interesa al ser humano y Dios en sus misterios, ¿no? Y termino, ¿no?, esta definición. A esto podemos añadir la definición de Ángel Cordovía, profesor de la Universidad de Comillas de Madrid. La teología es la fe en acto de pensar, la fe pensada como respuesta agradecida a Dios que se revela en su palabra y que se da en su espíritu, como expresión cabal de apertura y búsqueda crítica del hombre a la verdad. La definición de la teología hace ver tres formas importantes de la teología. La fe es pensada, ¿no?, porque vivimos en un mundo moderno, posmoderno, de las ventanas globales, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Segundo, esta fe pensada solo se da en adoración y alabanza a Dios, ¿no? Hay un teólogo del siglo IV dice que la primera teología es la oración a Dios. Y tercero, la apertura radical y crítica del ser humano en la búsqueda de la verdad, que tan necesario es el discernimiento de los tiempos, ¿no? La teología tiene que servir para discernir estos tiempos que vivimos, ¿no? Lo segundo que quería compartir con ustedes en este masterclass, ¿no? Que en el curso, pues, este primer punto lo hacemos en 2 horas y media, en 3 horas, ¿no? Es las nuevas perspectivas de la teología. Y para eso, si antes solamente teníamos en el mundo evangélico la teología sistemática, ¿cuáles son esas nuevas perspectivas? Y me hago una pregunta, ¿teólogos para qué?, ¿no? Aunque en la iglesia hubo un olvido de la función de los teólogos, incluso actualmente, ¿no?, cuando se quiere criticar a alguien de racionalista, poco espiritual, es que es teólogo, ¿no? Se usa despectivamente la palabra teología. Sin embargo, es bíblicamente la función de los maestros, ¿no? Como en Efesios 4:11, por ejemplo, análoga a dicha función. Pero aún así queda una pregunta: ¿para qué sirven los teólogos y cuál sería su función hoy? Aunque muchos pueden menospreciar la función teológica, propongo los siguientes campos de acción para los teólogos, ¿no? Por ejemplo, si usted estudia este curso de Teología de la Niñez, ¿no?, para responder a los medios de comunicación y a la opinión pública. Los medios de comunicación siempre abordan temas teológicos que necesitan respuestas teológicas, como Jesús se casó con María Magdalena, la bioética, el aborto y, por supuesto, la niñez y todos los ejes transversales que ésta requiere. Poco, por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, se fue a una ciudad de Chaco a dar un pronunciamiento en la iglesia más grande de Argentina, ¿no? Y dijo una serie de cosas. Para eso sirve, si usted estudia teología de la niñez, también para tener, para responder. Segundo, la teología creo que
está enraizada en la Reforma Protestante, que uno de los principios de Lutero era Ecclesia Reformata, semper reformanda, ¿no? En latín, la reforma siempre reformándose. La teología tiene que servir para reformar la iglesia cuando entre un letargo humano no bíblico, para cuidar de las exageraciones que cometemos en nuestro afán de servir a Dios. La teología tiene que renovar estructuras legalistas, las interpretaciones literalistas, los concordismos equivocados, las exageraciones y desviaciones dentro de la iglesia. Para eso sirve la teología. Justamente Lutero lo usó para eso, ¿no? Para discernir tiempos difíciles. La teología sirve para discernir con la palabra de Dios y estar al servicio de las iglesias, al servicio de la niñez. El teólogo debe detectar las incorrecciones bíblicas y las enseñanzas inadecuadas que están enmarcadas en la sana doctrina de Jesucristo para denunciar la injusticia y la tergiversación de las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, se ha dado, hablando de la teología de la niñez, lecturas adultocéntricas de la niñez, usando textos bíblicos. Por ejemplo, el tema del castigo en Proverbios, que ahí está clarísimo. Hay un texto bíblico que dice, rómpele la vara en la espalda de tu hijo, no se va a morir, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿esa es la práctica de Jesús con los niños? Porque en el Antiguo Testamento también dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿cuál es la práctica de Jesús en el Nuevo Testamento? No es ojo por ojo, porque Él es Dios y dio nueva revelación. Entonces, la teología de la niñez tiene que ser visto desde Jesús y el reino de Dios. Si Jesús castigaba a los niños, los golpeaba, los maltrataba, pues yo, como teólogo, lo único que tengo que hacer es defender la práctica de Jesús. Pero Jesús nunca hizo eso. Y en Proverbios sí, por supuesto, que sí, se hace eso. Pero no somos del antiguo pacto, somos del nuevo pacto de Jesús. Entonces hay que corregir las visiones adultocéntricas, las visiones jerárquicas contra la niñez, las visiones que solamente utilizan a la niñez, ¿no? Hay que corregirlas y hay suficiente texto bíblico para hacerlo. Y cuarto, para un evangelio integral y contextualizada. La teología tiene que enfocar de forma integral el evangelio y no puede dejar llevarse por tendencias actuales, porque la teología mira de forma integral la vida. La teología debe contextualizarse en un mundo globalizado, culturalmente y posmoderno, como lo decía Lyotard, o modernidad inacabada de Habermas. La teología ve su entorno, su realidad, y expresa palabra de Dios para su contexto. Y hay que contextualizar ese mensaje hacia la niñez y la adolescencia, ¿no? Y en este masterclass también me parecía bueno hablar de la teología aplicada, ¿no? El gran reto de la teología es aplicarla en nuestra realidad y en nuestro contexto sociocultural. Presento algunas ideas para este cometido. Características de una teología aplicada. Primero, hacer teología en la iglesia, ambiente primordial y sujeto último de la teología. Que en el Nuevo Testamento son los ministerios de la iglesia. Se usa la palabra maestros y en los carismas o dones de la iglesia, como en Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, Efesios 4, donde aparecen después de los apóstoles y profetas, y en este contexto su misión a la iglesia obedece y realiza su misión, donde la niñez necesita una respuesta concreta a su realidad. Entonces, la teología, ¿no?, aplicada sirve para la iglesia. Segundo, la teología como ciencia de la fe, la teología aplicada, hoy tiene que expresar la realidad de Dios en un lenguaje humano, haciéndole contemporáneo y presente al destinatario que escucha y acoge la teología. La teología es capaz de responder a los cuestionamientos actuales y realizar una respuesta adecuada, y no debe tener sentimientos de inferioridad ante un presente avance científico. La teología es ciencia de la fe con criterios adecuados. No hay que tener miedo a la inteligencia artificial, a la robótica, ni a la ciencia, sino creo que la teología tiene la capacidad de hacerlo.
Debe ser por eso multidisciplinaria. Usa las ciencias sociales y otras ciencias para dialogar con la ciencia. Por ejemplo, la teología de la niñez debe usar todas las herramientas de la ciencia, como la educación, la psicología, la neurociencia, para entender mejor su problemática. Tercero, la teología en el tiempo. La teología es una reflexión y acción que se halla sujeto al tiempo histórico, ¿no es cierto? Y, como dicen Romanos 12, 1 y 2, la teología debe responder y reflexionar, porque en el Perú la problemática de la niñez es urgente, y en Latinoamérica. Y cuarto, las dimensiones de la teología, basado en Efesios 3, 18 y 19, que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, ¿no? La altura, la hondura, la anchura y la altura es importante, ¿no? Conocer las dimensiones teológicas. Y siguiendo con la teología aplicada, hay nuevos campos para la teología aplicada, ¿no? El doctor Juan José Tamayo decía que actualmente hay nuevos paradigmas de la teología en el mundo, ¿no? En este libro, que algunos teólogos en el primer mundo están trabajando, así que establece un reparto de tareas, temas y horizontes atendiendo a las áreas geoculturales y socioeconómicas, ¿no? La teología, por muchos siglos, fue un horizonte dogmático, y aquí puse el libro de Meir Perlan, Teología Bíblica Sistemática, como el Tratado de Dios, Cristología, Neumatología, Eclesiología, Escatología, la dogmática cristiana. Hay poco lugar para teología bíblica del niño, ¿no? De la niñez. Sin embargo, hoy la articulación de nuevos horizontes de la teología nos ayuda a una teología aplicada. Expongo algunos temas que se están trabajando: la teología de niñez, la teología de la pobreza, la teología de la mujer latinoamericana, la teología de la familia, la teología de los ancianos, la teología de los indígenas, ¿no? La teología de los negros, la teología de la economía. Así que hay lugar en la teología aplicada para la niñez y adolescencia. Y también quería compartir con ustedes, ¿no?, una reflexión teológica de la niñez y la adolescencia, que es muy importante, ¿no? Como la teología latinoamericana dice que el primer acto es la oración y ver la realidad, ¿no? Y de ahí sacaron un método que se llama ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver la realidad, juzgar con el texto bíblico y actuar en la acción pastoral. Los niños y el reto de la actualidad. Miren, en nuestras sociedades contemporáneas, el movimiento a favor de los derechos del niño, de forma global, ha conocido tres momentos formales, ¿no? En 1924, la Liga de Naciones proclamó la Declaración de Ginebra. Esa es la primera vez, miren, 1924. Sin embargo, cuando usted lleve el curso, ¿no?, con nosotros, cuando yo les enseño la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y prosigo en la teología del siglo II, III, IV sobre la niñez, Jesús fue el primero que defiende a los niños, mientras que los movimientos de los derechos de la niñez recién en 1924, en Ginebra. En 1959, las Naciones Unidas promulgaron la Declaración de los Derechos del Niño, aunque estos casos eran aún informales y solo declaraciones, ¿no? Solo declaraciones. Y este es el tercer momento, ¿no? Hoy en 1989, miren, 1989 está históricamente hacia poquito, ¿no?, que las Naciones Unidas adoptaron la Convención de los Derechos del Niño, que se llama CDN, que hizo que casi todos los países se comprometieran a introducir en sus legislaciones sus principios y normas en cada constitución de cada nación. Los únicos países que no ratificaron este acuerdo fueron los Estados Unidos y Somalia. Los Estados Unidos es un caso diferente, no porque no proteja a los niños, no, sino porque
ellos creen que su propio derecho ya protegía a los niños. Y en Somalia, pues sí, porque habían cuestiones que no querían aceptar, como por ejemplo el tema de las niñas que malograban su sexualidad, le castraban sus vaginas, ¿no? Entonces, eso era culturalmente, entonces no quisieron aceptar porque les iban a someter a presiones, ¿no? Entonces, miren, esto es en la sociedad, ¿no? La sociedad. Y miren lo que dice, en esta Convención de los Derechos de los Niños se realizó niveles de protección a los niños, derecho a los niños a la información, libertad de expresión y contar con abogados que le asistieran en protección de sus derechos. Actualmente la principal fuente de datos sobre la niñez en el mundo es la UNICEF, ¿no? Usted puede entrar ahí, la situación de los niños en UNICEF en Perú, en Colombia, en Chile, sacan documentos inmensos que cuestan mucho dinero, que en sus informes recientes presenta un cuadro desolador sobre la situación de los niños, donde se expresa que en América Latina crece el número de niños víctimas de abusos sexuales, niños de la calle y niños explotados en el trabajo. Por ejemplo, yo he trabajado, ¿no? Como especialista de iglesia, era a nivel nacional en Perú, en World Vision Perú, ¿no? Entonces ahí nosotros recabamos informaciones de las situaciones de los niños. Por ejemplo, la violación de niños en el Perú se fue hacia arriba cuando sucedió el tema de la pandemia. Era increíble, increíble la violencia en la pandemia. Claro, muchísimo. Según un estudio que se hizo en Perú, el 67% de los agresores y violadores, por ejemplo, sexuales, o agresiones verbales, se encuentran en su entorno más íntimo, en su familia, o en, en los que en los que viven porque muchos niños no viven con su familia, viven con terceros. Y ahí están sus agresores. Entonces, en la pandemia, como los agresores salían a trabajar, había menos agresiones, pero cuando se quedaron ahí, aumentaron enormemente las agresiones a los niños. Y eso está demostrado con denuncias policiales. Y ahora ahí hay que hacer el filtro. Las denuncias policiales de la niñez solo es un porcentaje, las violaciones y las agresiones a los niños. Hay otro porcentaje que no llegan a las denuncias. Y una autora, ¿no? Dice, en las 2 décadas pasadas ha florecido la teología feminista, ¿no? Con lo que ha enriquecido las perspectivas de nuestra fe y nuestra visión de Dios, pero los niños aún no cuentan. Es importante dignificar a los niños, como fue la práctica de Jesús y su misión integral a todas las personas. Estaban incluidos los niños y las niñas, ¿no? Entonces, es increíble lo que ha sucedido con la niña. Y también esto, el profesor, ¿no? El fundador de Compassion Internacional, que escribió un libro, Biblia, Misión y Niñez, que está gratuito en internet, ¿no? Ahí ponen ustedes Compassion Internacional, Biblia, Misión y Niñez, está gratuito, ¿no? Él tiene una frase bien interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es la consecuencia de la iglesia de haber abandonado la niñez en la teología, en la práctica, en la Biblia, en todos los aspectos? O sea, yo, por ejemplo, miren, ¿cómo entré a la teología de la niñez? Les doy mi testimonio, ¿no? Fui nombrado pastor de la iglesia El Redentor del Callao, de las Asambleas de Dios, una iglesia histórica, una de las iglesias más grandes de la Asamblea de Dios en Callao. Fui nombrado pastor principal y esa fue la primera vez que fui pastor principal, ¿no? Hacia el año 2000, ¿no es cierto?
Y entonces la iglesia tenía un proyecto de Compassion Internacional. Y yo, pues, ¿no? Que sabía griego, hebreo, en ese momento recuerdo, ¿no? Y hasta ahora me recuerdo que yo estaba analizando los documentos de Qumran, ¿no? Que me habían fascinado y habían 11 cuevas de Qumran y yo estaba en la cueva 7 y se llama 7Q, y ahí, ¿no? 7Q significa cueva 7, de los documentos de Qumran, y ahí hay pues muchos documentos, 7Q1, 7Q2, 3. Yo estaba analizando la cueva 7 de Qumran con documentos en inglés y todo, y ese era, y esto se parece a ese dicho del filósofo, ¿no? Grecia, que estaba mirando el cielo, ¿no? Y se cayó en un hueco enorme y no podía salir, ¿no? Porque por estar haciendo filosofía mirando al cielo. Entonces, yo era algo así, ¿no? Estaba haciendo eh, teología supuestamente muy avanzada de Qumran y etcétera, ¿no? Eh, entonces, la pastora Sara Arzola, que me acompañaba en el equipo pastoral, era la que dirigía el Compassion International, el proyecto de Compassion Internacional en nuestra iglesia. Y me dice, pastor, mira, queremos que conozcan a los niños, quiero sacarle una entrevista con ellos. Y conocí a una niña, María, que me cambió la vida. Ella iba a venir con su mamá y su mamá se demoró y la niña estaba esperando. Le digo, ¿qué pasa con su mamá? No llega, entonces ¿qué pasa la niña? Y yo estaba en la oficina. Y le digo, antes que venga tu mamá, ¿me puedes explicar, no? La niña tendría unos 10 años, 11 años. ¿Por qué no vienes los días viernes al proyecto? ¿No te gusta? Y las profesoras no dan buenas clases porque te dan hasta comida, le dije, ¿no? Y me dijo, pastor, yo no vengo porque mi mamá tiene 2 maridos, me dijo. Y yo me quedé, ¿qué me dices? Sí, porque los días lunes, martes, miércoles estamos acá y los días jueves, viernes tenemos que irnos a, a otro distrito de Lima, lejos de acá, porque mi mamá tiene otro marido ahí. Y yo me quedé, hermanos, les digo, me quedé sin palabras. O sea, todos mis estudios de griego, hebreo, mi tesis de licenciatura, recuerdo, un exégesis en hebreo de salmos y todos mis estudios de poética hebrea, que me había leído más de 100 libros, no alcanzaban para responderle a la niña María. Entonces, me dije, ¿qué estoy haciendo como pastor? Y estaba leyendo libros de Qumran, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y fue ahí que me convertí a los niños. Bueno, ahora ya tengo 2 hijos y puedo decir con experiencia que es criar niños. Y eh, les digo, queridos hermanos, pastores, y fue la hermana Cristina Zavala, la directora de Compassion, que me propuso, ¿no? Me dijo, pastor, usted que sabe griego, hebreo, ¿por qué no se puede estudiar de la niñez? Acá no tenemos maestros sobre niños. Tenemos eventos de pastores y nadie nos, nos puede atender. Y me propuse, hacia el año 2004, ya miren, hace más de 20 años, a investigar sobre la niñez y lo hice y me quedé pasmado. Y justo en estos cursos de teología de la niñez yo les entrego todas mis investigaciones que he hecho y
quiero concluir con esta teología bíblica de la niñez después de este testimonio, ¿no? Creo que para hacer una teología bíblica de la niñez hay que tener una nueva mirada hacia la niñez, que nació en el corazón de Dios y la praxis de Jesús con su mensaje que nuestro Señor llamó el reino de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús con los niños, justo cuando hablaba del reino de Dios. Esta revelación de Dios cambió nuestra sociedad. Y como discípulos de Jesús tenemos que seguir sus pasos, tenemos que cumplir sus enseñanzas. Por lo tanto, nos hacemos defensores de la niñez porque Jesús es nuestro camino y luz para nuestra práctica de misión integral. Y la primera cuestión que creo que deberíamos reflexionar es nacer con dignidad con el nacimiento de Jesús. La dignidad del nacimiento en la cultura mediterránea del siglo I, cuando nació Jesús, dependía de la familia. Se llamaba Betap, o casa del padre. El nacimiento te daba un lugar en tu sociedad. El padre era sujeto de honor frente a los niños que tenían vergüenza. Si sus familiares caían en deshonra, también el niño lo sufría. Sin embargo, en el nacimiento de Jesús y en los relatos de los evangelios de la infancia, se le honra a Jesús, a pesar que no pertenece a familias ricas, honorables o familias que tenían poder. La genealogía y la narración de su nacimiento está en un lenguaje de encomio, pero la narración es claramente contracultural, ¿no? Algunos de la teología de la prosperidad han dicho que Jesús era millonario, que le habían llevado oro, plata y no sé qué, pero el texto lo dice muy claro, ¿no? Que Jesús nació en un pesebre y que, por ejemplo, para la purificación de Jesús, según los evangelios, dieron una paloma. Y si usted lee Levítico, dice que las familias pobres entregarán por sus hijos una paloma, ¿no? Desde esta clave teológica debemos ahora hacer una praxis en un evangelio que más vale la condición del ser humano en el nacimiento que sus condiciones económicas. Segundo, para esta teología, la niñez como clave del reino de Dios, ¿no? En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y el reino de Dios, predicado por Jesús, que se repite, miren, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 veces la palabra iglesia en el Evangelio de Mateo, y 78 veces la palabra reino de Dios. Y en ese reino de Dios, que no es un reino de Dios venidero, sino que ya se cumplió, ¿no? Jesús dice, los ciegos miran, los cojos andan, es porque el reino ya está. Y de ahí los teólogos han dicho eso, ¿no? El reino aquí ya está y todavía falta su plenitud, ¿no? Y entonces, estudiar el reino de Dios de la partida de Jesús con la niñez, eso es clave. Y tercero, servir a la niñez para ser grandes. La palabra diaconía remite al servicio y Jesús nos muestra, ¿no?, a los niños y cómo debemos servir, ¿no? Jesús enseña radicalmente a sus discípulos que deben ser defensores de la niñez, cosa que está probada en muchas partes de la historia de la Iglesia. Se puede establecer que los cristianos llegaron a ser defensores de la niñez porque era parte de la enseñanza de Jesús. Así exclama un teólogo, ¿no?, Javier Picasa. En una palabra, es el pequeño siendo el servidor de pequeños. Por eso inaugura el gesto de servicio universal. Abre para todos los hombres un camino de ayuda y de exigencia, suscitando eso que podríamos llamar la doble conexión mesiánica. Es un Mesías siendo Dios entre los pobres y Dios está presente en aquellos que ayudan a los pobres. Por lo tanto, Jesús es parte del discipulado radical, nos muestra que debemos servir a los más insignificantes de la sociedad, pone como ejemplo a la niñez. Desde esta práctica de Jesús, la iglesia primitiva en la historia de la iglesia, una de las características es dignificar, servir y defender a la niñez. Y termino, ¿no? Cómo Jesús protege y dignifica y vuelve protagonistas a los niños. Niños y niños en la familia, los padres están al servicio de los niños, así lo demuestra
el archipsicólogo y su hija en Marcos 5, la madre sirofenicia con su hija en Marcos 7, la fe del padre que cura a su hijo en Marcos 9. ¿No? Estos pasajes muestran la misión esencial de los padres, ser una familia sana en espacios de vida plena con la vida. Niños y niñas en comunidad, frente a los discípulos que quieren construir una iglesia de mayores, el texto que leímos, Marcos 10, 13 y 16, sin lugar para niños, Jesús presenta otro programa. Los abraza, ternura, los bendice, la educación, y les impone la mano, les da poder. La iglesia debe acoger a la niñez y hacer los protagonistas de la misión de Dios. Y protección de niños y niñas. En Marcos 9, 42 está esta sentencia. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, se pasa del paidía, niños por edad, a los micro y vulnerables, nos sitúa ante el mayor pecado de la comunidad, que consiste en utilizar o destruir a los pequeños. Por lo tanto, les invito a este curso para que tengan bases bíblicas, históricas, exegéticas, teológicas, y es imprescindible el quehacer teológico hoy, porque la niñez es importante. Que Dios les bendiga, gracias.